Buenos hermanos, buenos días, buenas tardes, depende de donde esté usted. Este es el pastor Alex, soy el director de toda la gente del distrito de la EFCA West, aquí en Newbury Park, California. Y en este día tenemos un panel de dos queridos hermanos míos, colegas pastores, que ahorita los voy a presentar. Pero esto es parte del segmento de nuestra conferencia distrital de la EFCA West en el área de los Estados Unidos. Y tenemos, bueno, debido a circunstancias del COVID, tenemos que hacer estas conferencias ahora y estos talleres grabados en el Zoom. Pero hoy tenemos un tema muy interesante. Queremos compartirlo con todos ustedes. Y el tema, por supuesto, de la conferencia distrital es una nueva temporada. Wow, hablando de nuevas temporadas, el 2020 fue una temporada en sí mismo, pero ya son cosas del pasado. Ahora estamos mirando el 2021. Y sí, siempre tenemos una temporada, siempre hay tiempo para renovar, para cambiar nuestras estrategias. No sabemos cómo vamos a estar ahora con el COVID, si vamos a terminar o no, si viene otro COVID, no sabemos, pero el reino de Dios continúa. Así que, hermano Pastor David Booker, misionero, obispo, encargado de muchos años. David, bienvenido, gracias por participar. Gracias, Alex. Por supuesto, tenemos también al pastor Miguel Jordán. Y gracias, Miguel. Tú estás representando en esta porque, bueno, ahorita voy a decir, el tema de este taller es jubilación o cómo tratar con el cambio de temporada de la jubilación y el paso del mando, la sucesión a otros, cuándo eso sucede. Y justo David nos va a dar vamos a responder algunas preguntas que son importantes. Al mismo tiempo, Miguel, gracias por participar. Tú representas a una generación que viene de relevo, la generación milenial. Y Miguel es el pastor general de la iglesia Comunidad Vida en Nogales, México. Y David, por supuesto, ya lo dije, misionero, obispo, enviado de Dios. Y por supuesto, el pastor de misiones también de la iglesia Comunidad Vida. Hermanos, gracias por estar aquí. Comunidad Vida es una iglesia de la frontera México-norteamericana y son cosas que están haciendo muy bien, hermanos. Gracias por ser parte de esta grabación. Teníamos también al pastor Rubén Darío Navarrete, que debería estar aquí, pero por causas de salud no ha podido estar. Así que, Rubén, te saludamos allá en Park City, Utah. Y bueno, espero que nos escuches. Somos parte de esta conferencia. Hermano, tenemos 5 preguntas que responder y pueden haber muchas más, pero vamos a tratar de cubrirlas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice nuestra cultura? Y dentro de un ambiente norteamericano, ¿sí? Migratorio, que es muy único. Una nueva temporada, jubilación ministerial y paso de mando. ¿Qué dice la palabra? Tenemos aquí, David, tenemos un gran dilema en Estados Unidos donde el pastor latino llega aquí a este contexto y lo primero que escucha es que se tiene que jubilar a los 65 años. Y toda la cultura norteamericana está basada en eso. Se lo pasan viviendo un presente, planeando qué es lo que van a hacer después de los 65 años. Eso viene con nosotros como pastores. ¿Será que el llamado de Cristo se para a los 65 años? El llamado pastoral. Esas son las cosas que yo he estado, y hay muchos pastores que están a la edad mía, que están o mayores que yo, que están viendo esto y queremos entregarle eso también como herencia o consejo sabio a los pastores jóvenes que nos están mirando en este día. David, ¿cuál es el concepto bíblico de una jubilación ministerial? ¿Eso existe? Bueno, la Biblia no hay nada en la Biblia
que habla de eso. Lo que yo veo en la Biblia es, hay transición ministerial. Hay niveles, etapas de la vida. Y yo tengo 72 años. Sigo trabajando en el ministerio. Pero tengo que tomar cuidado de no tomar puesto de otro. Y necesito pasar la estafeta o el bastón o el testigo. Depende en el país de donde viene. Segundo Timoteo 2:2 es el texto que utilizo, pero Pablo en ese texto está hablando con Timoteo, dándole instrucción a él de lo que debe hacer y la importancia de ser intencional. Entonces, esta etapa de la vida, yo, como tú dijiste, yo estoy trabajando como uno de los pastores de la iglesia, junto con Miguel, aquí en la pantalla, pero Miguel es el pastor principal. No hay conflicto entre nosotros. Más bien, trabajamos, hablamos bastante, conversamos de muchas cosas, escucho lo que quiere decir y lo que quiere hacer. Doy mi consejo, pero no domino lo que él debe hacer. Porque tengo más experiencia, por cierto, por los años, pero yo sé que no puedo hacer lo que él hace. Y tengo que ayudarle a aprender cosas que son importantes. Yo hace como 7 años, cuando tenía 65 años, otro profesor de la Biblia que es mentor para mí todavía, Dr. Jim Getz, me dijo, David, tienes que preparar 5 años y 5 años y 5 años de tu vida. Y buscar la forma de pasar la estafeta a otros. Por eso hace 2 años, cuando llegué a 70 años, pasé la estafeta de un ministerio. Trabajo también con otro ministerio, se llama Centros de Entrenamiento Basado en la Iglesia. Apoyando iglesias, preparar gente. Y estamos haciéndolo en Nogales con la plantación de la iglesia nueva. Es intencional y usa un modelo de Dr. Hesselgrave, se llama el ciclo paulino, que es muy intencional. Entonces, mi trabajo ahora es ser más como mentor, escuchar muy bien y hacer buenas preguntas. Pero hace 2 años pasé la estafeta a la dirección como director ejecutivo de ese ministerio a otra persona más joven. No hay conflicto. Sigo trabajando con el ministerio. Soy uno de los directivos. Pero yo no manejo la dirección del ministerio. Ahora yo estoy encargado de las publicaciones porque es mi profesión de antes. Pero estoy buscando la forma de pasar la estafeta en todas las áreas con quien trabajo. Si muero mañana, estoy segurísimo que el ministerio va a seguir en todas las áreas que hago. Y eso es una cosa muy importante. Cuando llegamos a una edad, tenemos que pensar siempre así. Y eso sí es bíblico. Moisés pasó a... Buen ejemplo. A este muchacho, ¿no? A Josué. Porque Josué fue una persona fiel. Pero el pueblo de Israel era gigantesco. Millones de personas. Entonces, fue una carga fuerte. Moisés no quería al principio. O sea que tú estás hablando de un nuevo concepto aquí. Bueno, no es nuevo, pero vamos a trabajarlo. No es jubilación. No. Jubilación desde el punto de vista de los estándares del mundo es que tú terminas, te dan un pastel, te dan la bendición, oran por ti
y dame la llave porque ya no puedes entrar más aquí. Ya está, ya, anda, vete a pescar, cómprate tu carrito Yo, de recreación y sí, vete. Pero estamos hablando de transición, ¿cierto? Es lo que tú estás diciendo. es un tema un poco complicado aquí en Estados Unidos, ¿Por qué? porque, bueno, para ser sincero, muchos pastores no quieren pasar la estafeta. No tienen un concepto, yo puedo servir como segundo o tercero o como Buen punto. mentor en la iglesia y quieren controlar el asunto. No debemos trabajar así, ¿Y ni crees como tú que, joven ni como viejo. claro, y crees tú que el pastor hispano también tiene algo de eso? Ah, siempre. Soy yo muy frustrante, como si pensaras en mí siempre. No, no es cierto, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos puntos interesantes ahora. Uno es la transición, la otra es que no queremos tener transición, no estamos, no es que estamos, entendemos que eventualmente vamos a tener que dar el pase a alguien, pero pues no, pero pareciera, y Miguel, tú puedes hablar un poco de esto en tu experiencia también en México, porque pareciera que hay pastores como David, tú pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Que pudiera ser otro tema de esto. Sí, Pero a eso veces sería otra conversación. hay pastores que no quieren, o cuando viene alguien que pudiera tomarle, o sea, ellos se creen Moisés y de repente aparece un Josué y no sé si eso sucede en México, Miguel, con los jóvenes, que el pastor dice, no, en vez de capacitarlo, le corta las piernas para que con el miedo a que va a perder la posición de pastor. ¿Qué piensas tú de Es, eso, Miguel? sí, no, pues escuchando a David todo lo que compartía, estoy completamente de acuerdo y me gustó cómo llevó la conversación a ese punto, ¿no? De que a veces la razón por la cual no quieren una jubilación tiene que ver con eso de no querer pasar la estafeta, como nosotros decimos, ¿no? O darle la oportunidad a otras personas de que sirvan. Pues precisamente David conoce mi historia, me conoce bastante bien y conoce esa parte de mi vida. Después de prepararme durante 4 años en un seminario por una iglesia y un ministerio respaldado, pues yo me acerco, ¿no?, al pastor y le digo, ¿sabe qué? Pues ya he terminado, fui entrenado, hay un lugar para mí en la iglesia. Es decir, durante ese tiempo él ya no me dijo nada, ya no me compartió algún plan para mí o alguna oportunidad de servir en el lugar. Y parte de su respuesta fue básicamente, mira, búscate tu púlpito, ¿no? Entonces, fueron palabras textuales, ¿no? Búscate tu púlpito, y es una forma, pues, no, pues, de Aquí no nomenclatura hay lugar. cristiana. Exacto, ¿no? Pero de decirme, ¿sabes qué? Ve buscando otro lugar. Entonces, como joven, yo puedo compartir esto de mi vida, y me gustaría ir compartiendo un poquito más porque es más experiencia y, como les mencionaba en un principio, para aprender de ustedes, participo en la conversación, pero eso para mí fue muy difícil porque, pues yo sé, a lo mejor escuchan otros jóvenes esta conversación. Cuando tú confías en una persona como tu pastor, tu maestro, tu líder, y te pone en una situación como esa, es muy difícil. Honestamente, David sabe también que cuando yo escucho esas palabras, cuando a mí me dice, ¿sabes qué? No importa si yo te estuve insistiendo por 3 años que te metieras al seminario y después de que pasaste 4 años, ahora te digo, búsquete tu púlpito, no, no me importa eso. Yo, pues lo que pienso es, pues, ¿sabes qué? Me inventé este llamado, me inventé el llamado, yo solo me engañé y entro en un momento de confusión, como probablemente 8 o 10 meses de mi vida completamente confundido. Y después el Señor me dirige de nuevo al ministerio, pero considero que es una parte que los pastores, como bien David ya lo mencionó también, no solo los mayores, sino los jóvenes debemos de tener en mente, porque pudiera ser un peligro, por ejemplo, para mí o para cualquier otro pastor joven, decir, mira, estoy joven, estoy en mis veintitantos, en mis treinta y tantos, en mis cuarenta y tantos, vamos a llegar a ese punto. Y, ¿sabes? No necesito preparar a otro porque me siento bien, estoy sano, tengo fuerzas,
pero no se trata de eso, ¿no? El punto es la dinámica de siempre un liderazgo intergeneracional, pues es eso, es constante, ¿no? Entonces, para mí, cuando la pregunta se presenta y dicen o hablan acerca de la jubilación, no existe tal cosa en la Biblia como un retiro, pero sí hay un cambio de ritmo, ¿no? Y ustedes aquí, que son generaciones distintas, de hecho, los que estamos aquí lo saben, Sí. ¿no? No es retiro, es cambio de ritmo. Eso es como lo que yo pudiera responder esa pregunta, ¿no? No se termina el llamado, como bien Claro. mencionaba al principio, ¿no? Y Simplemente cambia la forma en la que nos involucramos y también participamos en él. Sí, y me gusta ese comentario de cambio de ritmo. cambio de ritmo, Eso es bueno, muy bueno. transición. Me ha Ah, pasado, me ha pasado. Oye, David, ¿hay alguna, ya como vislumbramos un poco la respuesta a la pregunta número 2, que pareciera que a veces los pastores, por cierto síndrome de control, no quieren entregar y no quieren tener a nadie de un lado, que de hecho crea ciertas dudas, como Miguel acaba de decir, dudas a los jóvenes que como que, oh, wow, yo estoy usurpando un lugar o me están confirmando un llamado. Pero hay algunas otras, David, hay algunas otras por las cuales los pastores latinos en particular, ahora vamos a hablar de los latinos, no se pueden o no quieren jubilarse, o Bueno, bajar el ritmo, mejor dicho, o cambiar de ritmo. yo creo que sí. Yo creo que hay una resistencia de pasar la estafeta. Nosotros pensamos siempre, yo puedo hacerlo mejor que cualquiera. Mm, Y cuando veo este pasaje de Pablo a Timoteo, Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento. Pero al final de este pasaje, en versículo 7, dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. mm, Ese versículo es clave, porque acaba de pasar el ejemplo de 3 oficios, además de lo que está haciendo él. Y está usándolo como para plantar como Timoteo la importancia de pasar la estafeta. Yo creo que si un pastor no está haciendo eso en su iglesia, es porque tiene miedo. mm. No debemos tener miedo. Gloria a Dios si alguien predica mejor que yo, enseña Inseguridad, mejor que yo. ¿será un miedo a la inseguridad? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por No, es qué el miedo? que tenemos que levantar la iglesia y eso requiere todos. Entonces, cuando llega el momento de una edad, yo digo 70 años, 65 no me gusta. Y ahora en este país ya está cambiando un poquito la cuestión legal a los 70 años. En mi opinión, no, una persona no debe jubilar de su trabajo profesional hasta que llegue a 70 años porque puede optimar lo que recibe de seguro social. A los 70 años es el máximo que uno puede recibir. Yo conozco gente que empieza a recibirlo a 62 años y no debe hacerlo. O sea que tu recomendación es trabajar en la parte legal del seguro social norteamericano. Trabajar Ajá. hasta los 70 años, que sería lo Hasta máximo del 70 años, beneficio. porque es el máximo que puede recibir. Ahora, ese es un apoyo. No debe ser todo lo que necesita. Okay. He practicado algo toda mi vida. Toda mi vida. Es algo que enseñó mi papá. Ok, dinos el secreto, David. Ok. No gastar todo lo que recibo. Anótalo, Miguel, anótalo. Es Número, parte del libro que estamos escribiendo, sí. así que Número ya. 1, repítelo otra vez, David, perdón. No gastar todo lo que recibo. Ok. No importa cuánto recibo. Siempre guardar algo.
¿Cuánto es eso sería en porcentaje, David? ¿Cuánto Depende en lo que es mi situación. Ok. Pero no me importa si recibo poco o mucho, tengo que guardar algo. Es bíblico eso. Y eso sería lo que llamamos ahorro. Sí, Un ahorro. sí, tenemos que hacerlo. Y con eso que ahorro al año me voy de vacaciones después, ¿o no? ¿Qué hago con eso? Algo de eso quizás, pero no todo. Ok. Debo hacer un presupuesto donde calculo lo que quiero gastar en cualquier cosa. Y eso para cada persona es diferente. Claro. Pero hay principios bíblicos que son importantes. Mi amigo y mentor, Dr. Getz, escribió un libro, se llama Rico de todas maneras. Y habla de dinero y de posesiones. Todo lo que dice la Biblia de eso. Conceptos, principios. Ahora, David, disculpa que te interrumpa. Estamos entrando en una área donde hay un pastor que está en sus, comenzó a hacerlo bien, nos está escuchando hoy y está de la edad de Miguel y comienza a hacer eso. Y sí, comienza a orar para que, bueno, a sus discípulos, que su discípulo pues lo vamos a identificar, lo vamos a entrenar y va a ser parte del trabajo que estamos haciendo para el reino, no para mí, el reino de Dios. Uh-huh. Ahora, sí, y tenemos pastores que están ahorita a mitad de camino, que dirían, bueno, yo estoy entrenando a alguien y quisiera hacer esto y a los 70 años sí pienso hacer esto, pero algunos me han dicho esto, bueno, yo voy a esperar porque el seguro social me va a pagar. Bueno, hay algo más y tú estás agregando ahora algo que es no gasto todo lo que recibo. No. Tú en tu vida, David, ¿has hecho algo con ese dinero que has apartado para asegurar un poco más de tu pensión o de flexibilidad a tu edad? He hecho varias cosas. Para decir la verdad, he fallado también. Invertí dinero en una cuestión y perdí todo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo invertimos el dinero. Correcto. Si uno tiene casa, debe pagarlo lo más antes posible. Yo no tengo deuda hoy día de mi casa. Porque hace años decidí con mi esposa de invertir lo máximo que pudimos en comprar la casa. En pagar la deuda. En pagarla. Uh-huh. Y bueno, no era porque gané mucho dinero. Nunca he ganado un salario alto. Pero hemos protegido nuestra familia y enseñado a nuestros hijos de lo mismo. Que hay que trabajar duro, hay que honrar al Señor con los primeros de lo que recibo, por lo menos 10%, y a veces más. Y Dios encarga de lo demás, si somos fiel. Ahora, pedir préstamos para cualquier cosa tampoco es bueno. A veces es difícil porque la casa y un carro son cosas importantes para nosotros en el ministerio, ¿no? Ahora, a mi edad, ni compro un carro si no tengo el dinero para pagar efectivo. Comprar casa hoy día no es malo porque los intereses son muy bajos. Pero si pides un préstamo por 30 años, por ejemplo, hay forma de pagarlo antes. Y debemos planear pagarlo lo más antes posible. Wow. Porque eso da libertad. Oye, ¿y cuándo comienza eso, David? Sí, en la edad de Miguel, ¿cuándo tú recomiendas que un pastor
terminando el seminario. Vivimos en deuda, David. Esa es la cosa en este país. Vivimos en deuda, utilizando nuestra tarjeta de crédito en todas las cosas. Es una equivocación. Es una equivocación. Enseñé a mis hijos de estudiar, pero no hacerlo pidiendo préstamo. Y para decir la verdad, no era fácil. Con mi hija, ella tenía éxito en todo, entonces tenía becas y las becas pagó todo. Mi hijo no era así. Él tenía que trabajar, ayudamos un poquito, pero terminó graduar de la universidad cuando tenía 26 años. Porque insistí con él de pagar todo en efectivo y no pedir un préstamo para estudiar. No Hoy vivir día, del crédito. sí, él vino el otro día, ya mi hijo tiene 46 años, y vino el otro día y me dijo, papá, yo estoy tan agradecido por los consejos de antes, porque ahora aplico lo mismo en mi propia familia. Esa es otra cosa. Si realmente amamos nuestros hijos, debemos enseñarlos lo mismo. Mi hijo en la universidad sacó una tarjeta de crédito. Yo no sabía. Empezó a gastar dinero. Llegó a mí un día y me dijo, papá, tengo un problema. Me cobran intereses altos. Ajá. Ahora aprendes. Sí, sí. Pero eso Y es parte. pregunté, Wow. ¿qué dije antes? Y me dijo, tú dijiste que no debo sacar una tarjeta si no puedo pagar todo al final del mes. Claro. Si no estás en contra de la tarjeta, es que No, tenemos la responsabilidad financiera para pagar al final de yo mes. tengo varios, pero llevo control de todo y al final del mes siempre tengo para pagar. Nunca he pagado intereses en una tarjeta de crédito. Nunca. Wow. Sí. En toda mi vida. Entonces, David, o sea, estamos ahorrando, sí, hay una responsabilidad financiera que estás diciendo en este taller. Sí. Al mismo tiempo, ¿qué hacemos tú dijiste que perdiste cierto dinero en una inversión? ¿Cuáles serían entonces, hablando financieramente, cuáles serían recomendaciones tuyas con respecto a una inversión segura o conservadora que nos ayude a nuestros pastores a que a los 70 años puedan tener cierto porcentaje de dinero para Es difícil. autopensionarse? Es difícil. La Iglesia Evangélica Libre tiene un programa bueno para ayudarle. Cualquier pastor en la Iglesia Libre puede llamar a la oficina nacional y ellos tienen gente ahí para aconsejarte y no cobran nada. Wow. Sí, Eso sí es especialmente si viene de la iglesia misma. porque hay otras personas a veces que dicen, yo te ayudo. Tiene que ser una persona de 100% confianza. Yo no confío en muchas personas que digan, yo te ayudo con las finanzas. No. Vamos a ver, para que vos veáis, como dice el maracucho. Sí. Ahora llegamos a los 70 años. ¿Cuál crees tú que sería un porcentaje porque me van a preguntar esto en el taller en vivo que vamos a tener en la conferencia? Alex, tú llegas a los 70 años, bueno, que o sea, en un mundo ideal, tú tienes que tener cierta cantidad de dinero para los 70. Ya me imagino que si tenías propiedad ya la pagaste, esperemos, ¿no? Ya no tienes ninguna deuda, ya no, o sea, no, realmente a esa edad, si ya pagaste la casa y todo está pagado, el seguro de vida, como que, bueno, si lo tienes, gloria a Dios, pero el seguro de vida a ese punto ya, todas las cosas que tú querías asegurar con tu seguro de vida ya están aseguradas. ¿Cuál sería un porcentaje, un 60% de tu salario, David, para vivir, Mira, en ese ¿qué punto, piensas tú? cada persona es diferente.
por eso tenemos que hablar con alguien que es sabio en cuanto a eso. Nosotros, Judy, mi esposa y yo, siempre hemos orado bastante y hemos ahorrado lo que podemos, pensando que Dios va a cuidarnos si nosotros estamos haciendo bien. Ahora, para decir, no hemos tomado vacaciones costosos, nunca. Pero vivimos bien. Mi esposa me dijo el otro día, me gustaría hacer algo. Bueno, vamos a analizarlo. Y yo no voy a pelear con ella, pero tenemos algunas ideas de lo que queremos hacer este año. Es difícil. El año pasado cumplimos 50 años casados y queríamos hacer algo y en la verdad era muy costoso y decidimos no hacerlo como queríamos. No era posible. Entonces cancelamos y pensamos, bueno, más tarde vamos a hacer algo. Y ahora estamos pensando y planeando algo. Pero aplicamos una cosa muy importante. Nunca hicimos algo que nos obliga a hacerlo como deuda. Que nos pone en aprietas. Es que eso no es bíblico. En el ministerio necesitamos libertad, servir al Señor. Ya te esclavizas. Y no podemos ser esclavo a decisiones que tomamos. Claro. Sí, entonces posiblemente muchos pastores latinos han llegado a esas dimensiones de edad y quisieran descansar un poco, no pueden porque están apresados con deudas. Todavía tienen que pagar la propiedad o no hay preparación para qué es lo que voy a hacer después o un mal entendimiento de hermano, inclusive misioneros. Yo conozco misioneros que han tenido problemas con finanzas toda la vida. Nosotros en Venezuela, cuando llegamos allá al principio, la economía de Venezuela era bastante alta y nosotros lo que recibimos casi no alcanzó cada mes. El dinero que recibimos para comprar cosas para establecer nuestra casa pagó como 2/3 partes de un refrigerador para la cocina. Nada más. Tuve que buscar madera para hacer muebles. Yo lo hice porque sé un poquito de eso. Y cuando llegó a Navidad, encontré una bicicleta rota tirada de otro y reparé y pintamos y entregué eso a mi hijo y hice algo para mi hija de madera. Estaban contentos. Judy y yo no hicimos nada porque no teníamos dinero para hacerlo, pero siempre guardamos un poquito. Claro, y no te fuiste en gran deuda. No, pero conocí otros. Un iPhone 12 o algo así. Conocí otros que gastaron dinero en esto y otro y aquello y entonces pidieron préstamo de la misión. Oh, wow. Y ni siquiera tenía dinero para comprar frijoles. Sí. Entonces tengo que cuidar mi familia. Y necesito honrar al Señor con la primera parte de lo que recibo. Wow, responsabilidad financiera. Esperemos que los que nos están escuchando y mirando tengan esa sabiduría, ¿no? De que tenemos que cuidar a nuestra familia primero. Y eso parece... No es fácil.
No Sí. quiero decir que es fácil. Sí, No es Miguel, fácil. no te hagas ilusiones de que va a ser fácil. Pero sí, pero es construyendo para el futuro, ¿cierto? Un futuro Exactamente. financiero. Y enseñar a otros que la jubilación no es, aunque no es bíblico, Miguel dijo, ¿qué dijiste, Miguel? Pues ¿Etapas Un o cambio, un cambio cambio de de ritmo, ritmo. ¿no? de ritmo? Sí. Ujú. Es importante. Yo no puedo hacer lo que hice hace 10 años, sinceramente. Y no quiero. No Sí, quiero. porque a veces queremos seguir y seguir, pero no podemos. Y estamos Pero es un creando gozo un para futuro. mí Sí, trabajar con jóvenes como Miguel y ver la energía que tienen y puedo apoyarlos, escucharlos, hacer preguntas y trabajar en conjunto, en armonía, porque hay una relación de confianza. sí, Y eso es el punto. ese es el punto. Ahora, aquí tengo una última pregunta. Entonces, nos está acabando el tiempo. Y la pregunta va a ser para los dos, así que prepárense. David, tú eres primero. ¿Qué tú le recomiendas a pastores de mi edad, que estamos en los cincuentones, que estamos a 20 años del proceso bueno, que pues, si llegamos a los 70, yo sé que algunos me han dicho, no, que yo voy a estar hasta los 90. Mire, Dios es el que sabe. Pero a nosotros los que estamos cincuentones, qué nos recomiendas a nosotros para, si no lo hemos hecho ya, qué tendríamos que hacer para preparar el paso de mando a otro, de acuerdo con 2 de Timoteo capítulo 2? Y Miguel, una vez que David termine, tú que estás del otro lado, ¿cierto? Que entrando y tú parece que tienen una buena experiencia con David. David te ha enseñado, David te ha dado la confianza y de hecho se ha sometido a tu liderazgo como pastor principal, no, sabiendo que pues David tiene muchos más años de experiencia que tú. Pero, Miguel, ¿qué le dirías tú a la gente de tu generación? ¿Ok? Ah, ¿qué es lo que qué es lo que tienen ellos que hacer? ¿Qué es lo que tú has hecho para que alguien te pueda tomar como David, alguien que te pueda dar el respeto, ¿no? Para que tú seas un líder de la siguiente generación. O sea, esa es la pregunta para ti, Miguel. Y David, ¿qué nos recomiendas a nosotros los cincuentones? ¿Qué tendríamos que hacer si ya no lo estamos haciendo? Dando unas 2 o 3 recomendaciones, secretos. Jesús dice a los 70, ora a Dios, porque Dios va a levantar los obreros. Mm. Yo creo que no es secreto, pero es algo que he aplicado. Mis mentores, tengo 2 mentores. Uno tiene casi 100 años. Se llama Juan Nelson. Y el otro es Dr. Getz, que tiene 80 y pico años, 88. Y conversando con ellos y con otros, oro todos los días que Dios puede levantar obreros y que me da oportunidad de tener el acceso a escucharlos y hacer preguntas que va a ayudarles también a crecer. Lo más bonito es para mí cuando veo un pastor pasando la estafeta a alguien que ha sido levantado en la propia iglesia. Eso es lo más bonito. Eso es lo que pasó con Timoteo y Pablo. Él pasó la estafeta, pero empezó a entrenarlo como joven. Y eso me da más gozo. Yo no soy perfecto, mucho menos. Pero escuchar a Miguel y darle un poquito de consejo
y ver cómo Dios está obrando en su vida. Y otros también, tengo otros amigos, otros. Tengo otro que no es tan joven ya. Empecé a trabajar con Felipe en Toluca cuando él tenía 19 años, ahora él tiene 50. Pero una relación con él como padre e hijo. Estuvimos hablando ayer y me da mucho gozo ver lo que Dios está haciendo en su vida. Y él está haciendo lo mismo. Y Miguel está haciendo lo mismo ya. Entonces, Gracias, la David. iglesia local es un lugar perfecto para preparar gente. Y esa ha sido tu visión de toda la vida, ¿cierto? Perfecto. Uh-huh. Sí. Bueno, gracias, David. Wow, palabras sabias. Miguel, ¿qué dices tú sobre esto? Bien, pues más aprender en esta ocasión, ¿no? Que lo que pudiera compartir, pero sí hay algunas cositas que quisiera contar, ¿no? O decir en este tiempo que nos resta. Y es cuando el Señor me llama a mí al ministerio, estoy regresando cerca de 11 años atrás aproximadamente. Fue muy interesante porque toda mi vida se construyó en base a una sola meta, ¿no? Poder yo estudiar, ser un ingeniero civil, ¿no? En construcción y todo eso, me apasionaba. Entonces, yo tenía mi vida de alguna forma, pues, hecha o pensada al menos. Y cuando el Señor cambia todo eso, lo que me golpea más fuerte es el hecho de no tener una seguridad o una estabilidad financiera, ¿no? Mi miedo más grande al seguir al Señor en este llamado era la cuestión de la estabilidad financiera, porque yo sabía que al entrar al ministerio, las historias, por donde quiera que vaya uno, Estados Unidos, México, en todo el mundo, es no solo carencias, sino dificultades, ¿no? Pablo dice, a veces he tenido mucho, a veces he tenido poco, a veces no he tenido pues nada, ¿no? Entonces David nos contaba un poquito de sus experiencias. Entonces para mí, como un principio que pudiera compartir a los jóvenes, probablemente no hay alguien de mi edad, o si hay alguien así, pues qué bueno, no estoy solo, pero si hay alguien más joven o de mi edad o un poco más grande, es, es comenzar a dejar de lado ese temor, porque he comprobado en estos 10 años que el Señor me ha permitido involucrarme más de lleno en su iglesia, que Él provee. Él provee. Entonces, es eso. Y junto con este principio, yo podría decir que el Señor a nosotros nos manda a ser sabios. Ya David compartía su historia y algunos principios, y eso es sabiduría, pero no nos manda a ser soberanos. Y a veces nosotros creemos que eso es lo que queremos, ¿no? Como tratar de controlar todas las cosas. Ya David compartía, pues, algunas cosas, ¿no? De su vida, que le pasó una vez una mala inversión. No vamos a estar exentos de algo que nos rebase. Eso es algo importante que entendamos, ¿no? Este año que pasó y el antepasado, David y yo vivimos una experiencia también de cambiarnos, de estar en un ministerio a comenzar algo completamente de cero. Y eso para mí representaba dejar cierta estabilidad, ¿no? Y cierto estilo de vida que tenía en ese tiempo por hacer lo que el Señor quería que hiciera, ¿no? Entonces, para mí fue difícil, juntamente con mi esposa, ¿no? David hablaba de un auto, ¿no? Nosotros pues perdimos un auto, tuvimos que hacer muchos ajustes y recortes en nuestra vida. Y fue bueno porque nos tocó cuando estábamos iniciando y no a lo mejor en una etapa como mencionaba, ¿no? En mis 40s, 50s con hijos, con personas que ya dependen, más personas que dependen de mí, ¿no? Entonces, esos son dos principios que pudiera compartir y al final también usted, Alex, me preguntaba, ¿no? Acerca de cómo buscar una relación con una persona como David. Yo creo que, pues, el Señor siempre, ¿no? Va a unir nuestros corazones con otra persona, así como Pablo lo hizo con Timoteo y también, pues, en este caso, David conmigo. Fue algo completamente providencial, algo que solamente Dios orquestó. Pero de mi parte, yo creo que debe haber dos cosas. Por un lado, pues humildad. Y no es que yo diga en este caso que sea humilde, sino permitir que el Señor nos haga humildes de recibir corrección. Porque yo pudiera decir, no, yo ya estudié 4 años en un seminario, yo ya sé todo. O yo ya sé lo que se tiene que hacer. Pero esos 4 años fueron una etapa, un ciclo. Y realmente toda la vida necesito mentoreo. También, juntamente con eso, yo pienso que
hay que ir formando convicciones y no negociarlas en el sentido de que Dios pone en nosotros una forma de hacer las cosas y a veces las cedemos por temor a perder tal vez un apoyo económico, por temor a perder a lo mejor una relación que nosotros valoramos. ¿A qué quiero llegar con esto? Esta última vez que explicaba un poquito hace más de 2 años, este cambio de ministerio, David y yo congeniamos en una forma de hacer iglesia, de lo que queríamos hacer, cómo queríamos desarrollar líderes, cómo queríamos edificar, o bueno, más bien participar en la edificación de una iglesia. Y eso se veía o estaba chocando con la visión de otra persona en aquella congregación. Entonces mi temor más grande de nuevo otra vez fue, pues voy a perder mi estabilidad económica, voy a perder una relación pues bonita, una amistad pues ha sido muy, muy buena en un sentido o en muchos sentidos. Sin embargo, veo esto en la palabra de Dios, no soy arrogante, lo he platicado mucho con David, con el Señor. Yo creo que eso es algo bueno, que nunca, yo creo que ese es el punto al que quiero llegar, nunca tomemos una decisión por cómo nos vaya a beneficiar económicamente a la luz de las circunstancias. Debemos de buscarlo siempre en la convicción que el Señor nos da en su palabra y también su espíritu nos confirma a través de personas, en este caso pues David, como ya escucharon, pues una gran bendición en mi vida. Así que eso es lo que yo pudiera compartir de mi parte. Gracias, hermano Miguel. Entonces pareciera que es algo como una providencia divina, porque Timoteo lo vemos, ¿cierto? Lo vemos con Josué, Moisés. Una de las cosas que me llama siempre la atención con Moisés es que cada vez que se habló de algo que sucedió, Josué estaba ahí. Estaba ahí sirviendo. Y fue algo que Moisés estaba arriba en la montaña del Sinaí. ¿Dónde estaba? El pueblo estaba haciendo idolatría. ¿Dónde estaba Josué? En el pie de la montaña esperando a Moisés. Lo vemos con Timoteo, ¿cierto? Sí. Y esos son los momentos importantes que tenemos que hacer de los dos lados, del pastor que ya comenzó a hacer sus discípulos, porque al fin y al cabo no es una nueva cosa, no es algo que estamos ingeniando aquí nuevo, es de gran comisión, ¿cierto? De preparar a otros y Pablo lo tenía claro con Timoteo, prepara a otros que sean fieles. Ahí está la cosa, que sean fieles, porque tenemos que discernir cuál es cuál. Pero, hermanos, llegamos al final de nuestra presentación y sí vamos a tener otros que vamos a hacer en este año con estos temas, pero esto está justo determinado por la conferencia distrital nuestra, que es el cambio de una temporada a otra. Pero me gustan los conceptos de paso de jubilación a transición, como dijo David, y Miguel, tú agregaste otra que era cambio de ritmo, ¿cierto? Entonces, si mantenemos esos dos puntos ahí, sería algo que nos va a dar algo que es prometedor, ¿cierto? En el ministerio. Aquí recapitulando, la deuda pareciera que, ya lo sabemos, responsabilidad financiera para no ser esclavos en el futuro y así podamos servir con libertad. Porque al fin y al cabo yo pienso que el que llama es Jesucristo, nos ha llamado y irrevocable es el llamado, ¿cierto? Yo no creo, como decimos, 65 años, si la persona necesita jubilarse o cambiar de ritmo a los 65 años, está bien, tenemos la libertad de hacerlo. Pero si lo podemos hacer a los 70, eso es algo que va individualmente. Yo admiro mucho a David, que a su edad todavía está y parece que David tiene unos 20 y 25 años más de trabajar. Y ahí, vamos a ver. Y Miguel, tú tienes toda una vida por delante para preparar. Y hermanos que nos están viendo en esta grabación, esto es para usted, es para todos de diferentes edades. Preparemos para pasar la estafeta, el batón, el testigo. Y David, tú tienes ahí un testigo, como decimos nosotros los venezolanos. Tú tienes uno ahí en tus libros. Ahí Miguel lo tiene. Muéstranos. Eso es el famoso testigo, ¿no? Que es venezolanos. Pero los mexicanos le dicen estafeta. Yo tengo varios. Wow, ya ha pasado varios ya, Miguel. Sí, tengo varios. Y gracias, hermanos, por su participación. Esto es
algo que queremos seguir adelante. Y para terminar la grabación, vamos a orar. ¿Me permiten que oren por ustedes dos? Muchas Claro. gracias, Alex, por la visión que tú tienes de tocar estos puntos. Son delicados a veces, pero son muy importantes. Sí, y gracias por la confirmación. Es algo que necesitamos escuchar todos. Así que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de las distancias, pero a través de la bendición virtual. Y te pido, Señor, que tú bendigas a Miguel en su trabajo del futuro pastoral en Nogales, Sonora, en Nogales, Arizona. Señor, que expandas tú el ministerio, pero al mismo tiempo que siempre tenemos la idea de ser humildes para aprender de otros. Y gracias, Señor, por la vida de David Booker, que ha sido una misión de pase de generación en generación, porque su papá era lo mismo. Y gracias, Padre, porque ahora está entrenando a otros, a sus propios hijos, a Miguel, a otros líderes que queremos seguir adelante. Señor, dale tú la fuerza y la sabiduría a David para seguir hasta que el Señor tú nos llames a tu presencia o nos llames para otro ministerio. Señor, estamos dispuestos a la transición, estamos dispuestos al cambio de ritmo, pero por sobre todas las cosas queremos seguirte sirviendo a ti. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que sirve de ayuda para muchos que nos escuchan y que nos miran en las futuras semanas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.